conceptos de la geología económica. Es por eso que vamos a hacer esta pequeña introducción y lo primero que vamos a tratar es el tema de cómo se concentran los elementos químicos en la naturaleza, de tal manera que logremos formar un posible yacimiento mineral. Entonces, importante que tengamos presente que todos los procesos geológicos involucrados en la formación de yacimientos, pues, están basados en la diferenciación geoquímica. Quiere decir que los elementos químicos se van a separar por sus propiedades, sus características y se van a concentrar o empobrecer de manera que logremos formar un depósito mineral. Esto se debe a un factor muy importante y es la compatibilidad que tienen esos elementos con los minerales más abundantes de la naturaleza, que son los silicatos. Entonces decimos que hay unos elementos químicos compatibles cuando son capaces de entrar con facilidad en la estructura de los silicatos, y ese es el caso del aluminio, del calcio, del sodio, del hierro, como muchos de ustedes ya lo saben. Y tenemos unos elementos que vamos a denominar incompatibles, y esos son los que van a preferir estar en otras fases, por ejemplo, en los fundidos, antes que entrar en los silicatos. Entonces, esta característica de compatibilidad de los elementos va a ser crucial en el momento de formar yacimientos minerales. Pueden reconocer que dentro de los elementos compatibles están algunos de los más abundantes en la naturaleza, como el aluminio, el calcio, también está el potasio, el hierro, el potasio no, el sodio, el hierro, el níquel. Y en los incompatibles, bueno, tenemos elementos un poco más raros y con características químicas más particulares. Vean el caso del uranio, del torio, del niobio o el tantalio, ¿vale? Importante saber que, estos elementos químicos van a tener una concentración en la naturaleza, ¿sí? Vean, por ejemplo, el caso del aluminio. No sé si están viendo mi cursor, ¿me pueden confirmar eso, por favor? Antes de continuar. ¿Sí están viendo? Ok, perfecto. Entonces, este concepto de valor Clark es importante también recordarlo porque equivale a la concentración natural de un elemento químico en la corteza terrestre. El caso del aluminio, bueno, pues vemos que equivale a una concentración del 8% en peso o de 80.000 partes por millón. Esa es la concentración del aluminio. Veamos, por ejemplo, la del oro. El oro tiene una concentración de 4 partes por billón o 0.004 partes por millón en la corteza terrestre. ¿Por qué es importante ese concepto de valor Clark? Porque para que nosotros formemos un yacimiento mineral vamos a tener que reconcentrar un determinado elemento. Quiere decir que un proceso geológico va a hacer que esa concentración original del elemento en cuestión pues llegue a una concentración económica. Por ejemplo, para que el aluminio llegue a una concentración económica, es decir, a formar un yacimiento, tiene que pasar de esas 80.000 ppm a 470.000 ppm. Entonces, vemos que va a tener que reconcentrarse al menos 5 o 6 veces su concentración natural. Y bueno, es importante tenerlo en mente para que sepamos que son los procesos geológicos los que reconcentran estos elementos para eventualmente formar un yacimiento mineral. Otro concepto importante y que tenemos que tener claro en esta introducción es el comportamiento geoquímico de los elementos. Aquí en la imagen ven a Victor Goldschmidt, un químico y padre fundador de la geoquímica, importantísimo en estos temas porque él desarrolló este comportamiento de los elementos que se aplica hoy día para entender su comportamiento. Entonces, clasifica los elementos químicos como atmófilos, a los que prefieren estar en fases gaseosas, es el caso de los gases nobles y el nitrógeno. Este segundo gran grupo, que es el grupo de los elementos litófilos, ahí tenemos la gran mayoría de los elementos compatibles que entran dentro de los silicatos, vean el caso del magnesio y el calcio. Tenemos elementos también siderófilos, que son los que son afines a formar aleaciones metálicas, y tenemos elementos calcófilos, que son los elementos afines a enlazarse con el azufre. Vemos que el comportamiento de los elementos no es estricto, sino que puede ser compartido. Veamos el caso del níquel, en donde puede tener un comportamiento tanto litófilo como siderófilo o calcófilo. Entonces, es importante que sepamos que un mismo elemento puede tener distintos comportamientos. Sin embargo, esta tendencia en el comportamiento químico de los elementos
es crucial y además es muy evidente en la formación de depósitos minerales. Bien, algunos conceptos básicos y que vamos a ver muy rápidos es que una ocurrencia, un depósito y un yacimiento no son la misma cosa. La ocurrencia mineral, por ejemplo, equivale a una concentración apenas anómala sobre la superficie terrestre. Es el caso de cuando vamos a campo y encontramos algún mineral que nos llama la atención porque es diferente a los demás. Bueno, ahí tenemos una ocurrencia mineral. Hablamos de un depósito mineral cuando esa ocurrencia ya tiene un tamaño y una ley, y acá es importante esa palabra ley, suficientes para considerar que tiene un potencial económico, ¿vale? Entonces, el depósito ya es a una escala aún mayor y puede tener interés económico. ¿Cuándo es yacimiento mineral? Es yacimiento mineral cuando hemos determinado que tiene una ley, es decir, una concentración del mineral de interés, cuando tiene un tamaño y cuando tiene una serie de características que lo hacen económicamente rentable en la actualidad. Esas son las condiciones que debe tener un depósito para convertirse en yacimiento mineral. Entonces, importante que diferenciemos entre esos tres conceptos que usualmente usamos mucho y los podemos estar confundiendo. Aquí en la imagen ven un ejemplo de lo que son las red beds o los banded iron formation, que son grandes depósitos de hierro y, bueno, al aplicar estas consideraciones de que tengan una ley y una accesibilidad y bueno, estas características, entonces lo consideramos yacimiento si es económicamente explotable en la actualidad. Otros conceptos son la mena, que es una palabra muy clave en estas cosas porque la mena equivale a la sustancia de interés económico, ya sea el mineral o el elemento. En la imagen de la derecha pueden ver un agregado mineral con minerales metálicos, como la calcopirita, y acá está gris clara, que es la esfalerita. Estos minerales son de mena si son nuestro objetivo a beneficiar. Por ejemplo, si tenemos un yacimiento de cobre, entonces la calcopirita sería nuestra mena, ¿sí? Ese es el concepto que les quiero transmitir. Ganga, por el contrario, equivale al conjunto de minerales que no tienen un interés económico. En este caso, de la imagen derecha, la ganga sería el cuarzo porque no sería nuestro objeto a explotar. ¿Qué es lo que pasa? Que tanto la mena como la ganga dependen del objetivo de la explotación. Este cuarzo que ustedes ven acá podría ser la mena si nuestra mina fuera, por ejemplo, de arenas o sí, como tal de cuarzo, ¿sí? Importante entonces que sepamos que dependiendo de nuestra explotación, bueno, la mena puede ser un determinado mineral y la ganga puede ser otra. Sin embargo, la mena es el de interés económico y la ganga es quien carece de interés económico. Bien, para continuar, entonces, la ley que la mencionamos anteriormente simplemente equivale a la concentración de esa mena que ya mencionamos. Entonces, se expresa por lo general en porcentaje en peso o en ppm y, bueno, nuevamente, le apunta a esos minerales de interés económico que vamos a beneficiar o a explotar. ¿Cuál es el tamaño o el tonelaje de un yacimiento? Bueno, esos son los últimos términos que debemos revisar. Esta es la medida de la masa del yacimiento. Los yacimientos minerales pueden ser de tonelajes pequeños, medianos o grandes. Ya vamos a ver unos ejemplos. Y es importante que podamos tener eso en mente cuando lo llevemos a las escalas geológicas. Aquí a la derecha, bueno, ven una imagen de lo que son minerales de mena, pero vistos en el microscopio, como son la calcopirita, la pirita, que es un color más pálido, y la esfalerita, que suele ser este color gris oqueroso. Bien, entonces, unos ejemplos de esos términos que hemos venido viendo. Aquí tenemos mantos de carbón, por ejemplo, en China. Esto corresponde a un yacimiento de alta ley, es decir, de alta concentración porque tenemos mucho carbón, y de alto tonelaje porque tenemos una escala regional. Entonces, ahí vemos aplicados esos términos. Aquí tenemos un ejemplo de un pórfido cuprífero en los desiertos chilenos.
Este depósito, o este yacimiento mejor, sería de baja ley. ¿Por qué? Porque la concentración de los elementos de interés es pequeña. Hablamos de oro en concentración de 1 parte por millón, o 2, o 3. Hablamos de cobre en 2%, 4%, ¿sí? Y sin embargo, es de un alto tonelaje, porque vemos que la escala del yacimiento es regional, ¿vale? Bien, este sería un ejemplo de un yacimiento con alta ley, es decir, alta concentración de la mena, y bajo tonelaje, es decir, un pequeño tamaño. Estos son venas hidrotermales auríferas. Entonces, cuando hablemos de yacimientos hidrotermales, bueno, vamos a pensar en que son más bien de unos tamaños pequeños. Y bien, luego de esa pequeña introducción y esos pequeños conceptos que revisamos, pues vamos a entrar en materia. Y lo primero que tenemos que saber es que hay 4 tipos de yacimientos minerales. Los primeros, y en los que nos vamos a enfocar hoy, son los yacimientos magmáticos. Los segundos son los yacimientos metamórficos, producto de procesos metamórficos. Los terceros son sedimentarios y los cuartos son producto de meteorización. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en los magmáticos, ya que tienen una gran amplitud y bien, con esto iniciamos. Antes de eso, pues, mencionar algunos ejemplos de cada uno. Por ejemplo, los yacimientos magmatógenos incluyen depósitos de cromo, níquel, cobre, elementos del grupo del platino, estaño, wolframio, oro, ¿sí? Y bien, estos tipos de yacimientos que vemos ahí listados son los que vamos a ver en detalle a continuación. Dentro de los metamórficos, bueno, tenemos el oro orogénico, los depósitos de silimanita, cianita, andalucita, que son el grupo del Al2SiO5. Dentro de los yacimientos sedimentarios tenemos placeres aluviales con oro, titanio, tantalio, niobio, uranio. Tenemos también evaporitas, ¿sí? Que son las rocas productos de la evaporación de salmueras. Y bueno, ahí tenemos los elementos que ven en la pantalla. Por último, los exógenos o de meteorización son esos yacimientos que se generan en la superficie por procesos de la geodinámica externa. Como les mencioné entonces, vamos a hablar de los magmatógenos más que todo. Pero bien, antes que eso, ¿qué es un yacimiento tipo? Como vieron en el título de la charla, dice, bueno, un recorrido por los yacimientos tipo. ¿Pero qué es uno de esos? Bien, un yacimiento tipo equivale a un yacimiento que ha sido muy bien estudiado, que se entiende bastante bien, del cual se conoce su ambiente geológico, se conoce su asociación mineral. Tiene una localidad representativa, por lo general. Ya veremos que esos yacimientos siempre refieren a un sitio o a una localidad en el mundo y que, bueno, son referentes para explicar esos depósitos. Y también poseen un modelo genético bien desarrollado. Es decir, que sabemos bastante bien o nos aproximamos bastante bien a cómo se forman esos yacimientos. Y bueno, luego de esos primeros comentarios acerca de los tipos de yacimientos, pues vamos a empezar con los magmatógenos. Los yacimientos magmatógenos incluyen una gran variedad de depósitos, ¿no? Y vamos a empezar con los más profundos o los de mayor temperatura, que serían los hipotermales. Y dentro de estos depósitos vamos a hablar primeramente sobre las intrusiones máficas y las ultramáficas, ¿vale? Este es un gráfico tomado de una serie de videos de Andrew Jackson, en donde explica bastante bien toda esta serie de yacimientos. Y acá, bueno, lo vamos a citar y nos vamos a referir a esta primera parte, que son las intrusiones máficas y ultramáficas. Hablando de estos yacimientos, pues vamos a comprender lo que son los depósitos de cromo, de elementos del grupo del platino. Y bueno, los diamantes los vamos a dejar para una próxima ocasión porque tienen otras condiciones genéticas. Bien, cuando hablamos de estas intrusiones máficas y ultramáficas, el proceso más importante y que deben tener en mente es que son producto de la segregación magmática, o en otras palabras, de la cristalización fraccionada. Eso quiere decir que en nuestra cámara magmática los primeros cristales van a empezar a depositarse y dependiendo de la composición del magma, pues vamos a tener
la formación de ciertos cristales de interés económico. En este caso, vamos a ver cuáles son. ¿Cómo funciona este proceso? Bueno, esto es algo que es bastante conocido por los geólogos ya, que es la serie de Owen, y es una serie de procesos en donde el enfriamiento del magma produce la cristalización en serie de ciertos minerales, ¿no? Todos sabemos que los primeros en cristalizar son los de mayor temperatura, equivale al olivino, y pasamos por los piroxenos, los anfíboles, hasta llegar a minerales mucho más félsicos, como la biotita, la mica y finalmente el cuarzo. Entonces nos vamos a centrar en esa primera parte de la serie de Owen, porque ahí es donde ocurre la segregación magmática que nos está interesando justo ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que estos minerales que se forman al principio, como el olivino, no solamente están acompañados de silicatos, también de unos complejos estratificados, que se forman por la precipitación de elementos pesados dentro del magma. Entonces ya vamos a ver eso. Aquí ven el primer yacimiento tipo, que es el tipo Bushveld. Bushveld es una localidad en Sudáfrica. Y bueno, cuando cristaliza el magma, entonces empezamos a obtener esos primeros silicatos que serían los olivinos y los piroxenos que componen esta zona del yacimiento. Y como ven acá, están intercalados de unas capas negras. Bueno, esas capas negras son óxidos. Ya no son silicatos, son óxidos de cromo, de titanio, incluyen elementos del grupo del platino. Y ahí estaría formándose ese complejo estratificado. Como lo ven, son capas, ¿sí?, que pueden ser milimétricas a centimétricas y que dan origen a yacimientos de cromo y de elementos del grupo del platino. Como dato importante, bueno, más del 90% de la producción de cromo es de origen estratiforme, quiere decir que proviene de yacimientos como estos que estamos viendo acá. Y en particular, el yacimiento de Bushveld pues, puede tener de 10 a un 50% de óxido de cromo. La asociación mineral de este yacimiento, bueno, pues la cromita, importante, es el mineral de mena, más elementos del grupo del platino que pueden estar incorporados en esos cristales. La ganga, pues sería todos esos minerales que no nos interesan, en estos casos serían el olivino, la augita, la plagioclasa, la horblenda, y bueno, en menor medida tal vez las flegopitas. ¿Qué ambiente geológico tendría un depósito como estos? Esta palabra es importante, anorogénico, o sea, no es debido a procesos orogénicos, sino más bien a la intrusión de magmas en cratones o en zonas de la corteza estables. Aquí pueden ver una imagen mucho más amplia de cómo son las cromitas estratiformes. Entonces pueden ver que ellas se disponen de una manera alternante y cíclica. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué veo unas capas con cromita y otras sin cromita? Bueno, a medida que el magma cristaliza y se va diferenciando, como se trata de un proceso activo, entonces la misma cámara se sigue alimentando de magma silicatado. Entonces, cuando el magma está saturado en cromo, bueno, precipitamos esa cromita, pero si se le inyecta nuevo magma, por decirlo así, entonces tenemos otra vez una capa de silicatos, luego otra capa de cromita y silicatos, y bueno, así sucesivamente. Este es un cristal de cromita para que lo conozcan quienes no lo han visto. Esas son sus características generales. Importante que sepamos que es del sistema cúbico y que puede generar una solución con la magnetita. Importante ese dato de la magnetita porque nos va a dar criterios para explorar por estos depósitos en el futuro, ¿no? Entonces, por eso les traigo esa información. Ahora, otro factor importantísimo para que se generen estos depósitos, pues es la separación gravitacional, o sea, por densidad. Si se fijan, la densidad de la cromita es bastante elevada, de 4,6, y eso es lo que permite que cuando se forman esos cristales se asienten en el fondo de la cámara magmática y bueno, podamos tener este tipo de yacimientos. Bushveld, como les mencioné, es una localidad en Sudáfrica. Aquí la ven en la imagen de la izquierda. Y bueno, es todo un complejo ígneo, ¿no? Está asociado a la intrusión de magmas máficos y ultramáficos a través de la corteza
Y acá también les traigo una imagen del Great Dyke, que es, bueno, una localidad en Zimbabue muy cercana a esta, pero que tiene una geología muy similar también. Entonces es la intrusión, recordemos, de magmas máficos y ultramáficos a través de la corteza terrestre. Es importante de acá resaltar que hay una estrecha relación entre esa composición de magmas y este tipo de elementos, como lo es el cromo y los elementos del grupo del platino. Bien, una información adicional, y es que las cromitas no solo se forman mediante este proceso, también existen cromitas podiformes o tipo alpino, pero su proceso de formación es bastante distinto, ¿no? Está asociado al emplazamiento de ofiolitas. Para quienes no conocen, las ofiolitas son estos pedazos de corteza oceánica que quedan comprendidos entre dos placas continentales que están convergiendo. Entonces aquí vemos el proceso de cómo cuando tenemos una subducción llega al punto en donde las dos cortezas continentales se suturan y bueno, tenemos unos fragmentos de esa corteza ahí emplazada. Eso tiene unas implicaciones y es que puede estar asociado a una deformación plástica, a una fusión parcial y es lo que genera este tipo de formas en la cromita, ¿no? Esto es una forma redondeada, por eso el nombre de podiformes, hacen referencia a eso, y se deben a esa compresión, a esa deformación en un estado semisólido. Bien, otros complejos estratificados. Dentro de nuestro gráfico de yacimientos magmatógenos, pues vamos a pasar a lo que son los complejos del níquel y el cobre. Estos complejos estratificados pues corresponden a sulfuros masivos, tal como los ven en las imágenes. Son capas centimétricas a métricas de compuestos de sulfuros de cobre y níquel, como la calcopirita, en el caso del cobre, y la pentlandita, en el caso del níquel. Son los más importantes. Otros minerales que pueden coexistir con ellos son la pirita, la pirrotina, la esfalerita y bueno, muchos otros más. También los elementos del grupo del platino. ¿Qué característica tienen? Bueno, es básicamente el mismo. Cuando tenemos una intrusión rica en níquel y cobre, entonces, por ser de un carácter calcófilo, ellos se van a enlazar al azufre y por densidad, entonces van a separarse del magma y van a acumularse en el fondo de la cámara. Ese es el proceso genético simplificado para estos depósitos. Ahí tenemos un proceso muy importante que ya no es la separación únicamente por densidad, sino la immiscibilidad de líquidos. Aquí vamos a tener que estos componentes van a separarse, los componentes sulfurados de los componentes silicatados. Y bueno, al final vamos a tener un enfriamiento y una cristalización progresiva. Esto es lo que va a dar origen a estos yacimientos. Un ejemplo de estos yacimientos, aunque no es intrusivo, sino que es extrusivo, ya lo vamos a aclarar, son los traps siberianos o las minas de Norilsk en Rusia. Yo sé que este mapa geológico está en ruso, pero es para darles una idea de las dimensiones que tiene este yacimiento mineral. No todo es yacimiento mineral, pero ahí comprende grandes depósitos, grandes minas que ya vamos a mencionar. Entonces, bien, esto es un ejemplo de yacimientos de sulfuros masivos de níquel-cobre. ¿Cuál es la característica de Norilsk en Rusia? Bueno, que como les mencioné, son lavas, son procesos extrusivos, o sea, son formaciones volcánicas que están asociadas a, o se cree que están asociadas a procesos geológicos muy particulares. ¿Por qué se llaman traps? Bueno, trap es una palabra que viene del sueco, pero que en realidad quiere decir escalera, entonces tengámoslo presente porque se van a ver como esto, se van a ver formas escalonadas, pero volcánicas. Entonces, a eso se refiere la palabra traps. Bueno, volvamos acá. Son provincias ígneas, son flujos de lava, una composición basáltica, ya veremos eso, y están escalonados. Los depósitos son de penlandita, calcopirita, troilita, que es un sulfuro de hierro, pirrotina también de hierro y cubanita de cobre. Se cree que están originados por erupciones masivas de lavas basálticas, ¿no? Y que están interconectados con silos ultramáficos. Ahora bien,
Esto sucedió durante el Permo-Triásico, hace 250 millones de años, y se cree que tuvo una gran incidencia en la extinción de ese momento, ¿no? La extinción masiva del Permo-Triásico. ¿Cuál es la génesis? Bueno, hay varias hipótesis en cuanto a la génesis de estos traps siberianos, y es que se cree que una pluma de manto, es decir, una zona geotermal muy activa, ascendió y luego de eso intruyó la corteza continental y generó toda esta difusión de lavas basálticas. Esa es una de las teorías. Otra menos aceptada es que una colisión de un meteorito en el lado opuesto del planeta generó un montón de ondas sísmicas que concentró esa actividad en Norilsk y bueno, generó la erupción de estas lavas basálticas. Vemos que esa génesis todavía se encuentra en debate, son ideas y lo que sí es cierto es que son provincias enormes de escala regional y que tienen yacimientos minerales muy importantes. Norilsk, como dato, es el primer productor de paladio en el mundo y además de paladio, pues produce rodio, iridio, rutenio, cobalto, plata, telurio, selenio como byproducts o productos secundarios. Importante ese concepto, que lo vayan teniendo en cuenta porque los byproducts son esos elementos que no forman un mineral por sí mismos, sino que se incorporan en otro. Pero cuando estamos beneficiando un yacimiento, entonces los podemos extraer. Bien, ese fue Norilsk en Rusia. La mena principal es de níquel, cobre, pero tenemos byproducts como los elementos del grupo del platino. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para mencionar esos elementos porque tienen una gran importancia tanto geológica como industrial y económica. Y es que estos elementos son elementos nobles, ¿sí? Y de hecho, como dato curioso, el elemento rodio es el elemento más caro, el metal más caro del mercado. Entonces, importante que lo contrastemos. Por ejemplo, acá tenemos el oro. Una onza Troy de oro cuesta en este momento, bueno, estos son los precios de ayer, pero debe estar circundando los $1,717. Eso por una onza Troy que equivale a 31.1 gramos, o sea, vayan teniendo esas cifras. Y ahora miremos el rodio. La onza Troy del rodio está valiendo $9,400, o sea, vale, póngale 6 veces o 5 veces el valor del oro. Entonces, ahí vemos que tienen una gran importancia estos elementos. Este datico que ven acá arriba es simplemente la concentración de esos elementos en la corteza terrestre. Entonces vemos que el rodio es bastante, muy poco abundante en la corteza, o sea, una parte por billón. Vemos el dato para el paladio, son 3, el platino es de los más abundantes, 10 partes por billón. Si recuerdan, el valor del oro eran 4 nada más. Entonces, tengamos presente eso. En este grupo de elementos, aquí tenemos al rutenio, de los más baratos, vemos que una onza de rutenio vale nada más $270. El osmio, que a la vez es el elemento más denso en la naturaleza, cuesta $400 la onza Troy. Y el iridio es también uno de los importantes, ¿no? $1,500 cada onza Troy. ¿Por qué están divididos de esta manera como los PGs del iridio y los PGs del paladio? Bueno, porque comparten características geoquímicas y cuando ocurren en la naturaleza suelen estar asociados. Pero digamos que este era un paréntesis para que contrastáramos con los precios del oro, que suele ser el metal precioso, el metal noble más tratado. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué el caso del rodio, o sea, ¿por qué es tan costoso? ¿Por qué ese precio tan elevado? Bueno, pues resulta que además de ser muy escaso, es demasiado necesario en la industria. Resulta que con el rodio y con el iridio y también con el paladio se elaboran unos catalizadores que están en cada uno de los automóviles que usamos y que hacen que sustancias muy tóxicas como el dióxido de nitrógeno se pase a nitrógeno gaseoso. Entonces, como lo necesitamos tanto, bueno, pues vemos que eso es un precio elevadísimo. Cada automóvil debe tener un catalizador de esos para que lo tengan
en mente. Y bueno, si no fuera por esos catalizadores, entonces ese dióxido de nitrógeno que saldría a la atmósfera se reaccionaría fácilmente con el agua y formaría ácido nítrico, que es bastante corrosivo. Bien, para pasar a otro depósito, a otro yacimiento tipo, entonces por eso les voy mencionando las localidades. El anterior era Norilsk, Rusia, ahora vamos a pasar a Sudbury en Canadá. Esto es un depósito de níquel, el primero del mundo también, importantísimo, y importante que vean este rasgo geomorfológico tan pronunciado que tiene, ¿no? Y de escala también regional. Bien, ¿qué es Sudbury en Canadá? Un yacimiento magmático, ya lo sabemos, está asociado a la colisión de un meteorito y por eso tiene esta forma, tal como la ven, en el cratón canadiense. Entonces, esa forma es la de un cráter de impacto que generó elevadísimas presiones, elevadísimas temperaturas y bueno, producto de eso, la fusión parcial. Luego de esa fusión parcial, pues vamos a tener una diferenciación de esas lavas y una separación por inmisibilidad. Ese va a ser el proceso fundamental que le dio origen a Sudbury en Canadá. Bueno, eso sucedió en el Paleoproterozoico hace 1850 millones de años. Y además de ser el primer productor de níquel, tiene cobre, elementos del grupo del platino, oro y uranio. Y aquí pueden ver las dimensiones de ese cráter. ¿Por qué se sabe que es un impacto de meteorito, además de ese rasgo geomorfológico? Bueno, porque se encuentran estos componentes, estas texturas en rocas que se llaman conos astillados. Estos conos son característicos de las zonas de impacto y se forman gracias a muy elevadas presiones, ¿sí? Por lo general, se tiene por convención que hacia donde apuntan los conos astillados, porque son radiales, es donde está el foco de la mayor presión, o sea, es donde está el punto del impacto o la dirección del impacto. Bien, aquí vemos un mapa geológico de Sudbury, en Canadá, en donde vemos que la composición de las rocas está claramente zonada, o sea, está bien diferenciada. Y tenemos, bueno, rocas tanto ígneas como en la parte superior de la cuenca, acá arriba lo ven, bueno, tenemos también algunas rocas sedimentarias. Importante este anillo de níquel que vemos acá, que es donde se van a concentrar las actividades mineras y, bueno, y la ocurrencia de estos elementos de interés económico. Bien, entonces, con esos ejemplos, con lo que es Norilsk, con lo que es Sudbury y Bushveld, pues terminamos esa parte de los depósitos o los yacimientos ultrabajos. Y bueno, vamos a pasar a estos que son los mesotermales. Cuando hablamos de depósitos mesotermales, vamos a tener que pensar en las fases postmagmáticas, es decir, todo esto que ocurre luego de que una cámara magmática ya se ha enfriado y ha cristalizado en una gran fracción. Aquí volvemos a nuestro gráfico y vamos a pasar entonces a estos yacimientos que están señalados en amarillo y vamos a empezar por uno muy importante que son las pegmatitas. Entonces aquí lo vemos. Bien, este es un diagrama mucho más simplificado, pero que nos va a mostrar en orden, ¿sí? Y asociado a la temperatura, estas fases postmagmáticas, ¿vale? Bien, ¿qué ambiente geológico va a ser el común para todas estas fases postmagmáticas? Bueno, un ambiente de colisión entre cortezas oceánicas y cortezas continentales, o lo que llamamos un margen continental activo, sea el caso de los Andes, de la placa suramericana y la placa Nazca. Entonces vemos que la subducción ocasiona la creación de un arco volcánico y que ahí vamos a tener involucrados cámaras magmáticas, zonas de alimentación, diques, silos y todo este sistema que es muy complejo, va a dar lugar a muchos tipos de yacimientos minerales. Entonces, la primera y con la que veníamos empezando es la fase pegmatítica. Entonces, recuerden que las pegmatitas son un tipo de roca que tienen una textura característica y es que tienen cristales bastante grandes, ¿no? Bueno, pues esa fase pegmatítica acá, como lo ven,
son estos diques que están intruyendo estas rocas de color oscuro, que puedan ser anfibolitas o neises, por ejemplo. Lo importante es que empecemos a ver la forma que pueden tener esas pegmatitas. Por lo general, son intrusiones en forma de diques. ¿Cuáles son las características de estas pegmatitas? Bueno, su formación está en los últimos estadios de la cristalización de un magma. Es decir, que va a estar en las zonas superiores de una cámara magmática. Esa cámara ya se ha venido enfriando, ya ha venido cristalizando y por ende ya los gases y los volátiles se han separado del fundido y de la roca. Entonces, el primer factor y más importante es ese, es la alta concentración de los volátiles, ¿sí? Esa alta concentración de volátiles es la que va a permitir que los cationes y los aniones migren en la parte superior, o hagan de cuenta en la cúpula de la cámara magmática, y ahí es donde vamos a poder formar cristales de gran tamaño, o sea, que superan 1 centímetro de longitud. Ahí ya se considera una textura pegmatítica. Sin embargo, esos cristales pueden llegar a medir metros o decenas de metros. Entonces, importante que lo tengamos presente. Las temperaturas en este ambiente son de 500 a 600 grados Celsius. Y bueno, ¿cuál es el rasgo importante acá? Que estas pegmatitas van a ser capaces de incorporar y de concentrar elementos incompatibles. Recuerden que esos elementos incompatibles que vimos al principio, muchos de ellos son de interés económico, como lo son el niobio, el tantalio, el wolframio, el titanio, todos esos elementos que no entraron en las primeras fases minerales, ahora sí van a encontrar su lugar en estas pegmatitas. El litio es uno de ellos, el berilio. Entonces, bien. Con frecuencia tienen composición granítica, es decir, la composición mineral de cuarzo, feldespato potásico, algo de albita, algo de muscovita. Y acá a la derecha ven una pegmatita con algunos minerales metálicos, ¿sí? Bien puedan ser, por ejemplo, coltán, podría ser una posibilidad. ¿Qué característica tienen estas pegmatitas? Bueno, ya lo vemos, están en la parte superior de esas cúpulas. Por lo general desarrollan estos diques intrusivos y la característica más importante es que tienen una zonación mineral, o sea, se van a diferenciar muy bien por capas minerales. El núcleo va a ser por lo general de cuarzo y hacia las zonas exteriores y dependiendo de la composición tanto del magma y de la roca vamos a tener unas mineralogías específicas. Por lo general, bueno, están en esas zonas periféricas de las cámaras magmáticas, ya lo mencionamos. Y bueno, algo en cuanto a su longitud, pueden alcanzar hasta más de 1 kilómetro de longitud. Aquí vemos ese tipo de zonaciones. Este es el caso de una pegmatita granítica que se diferencia bastante bien. Y vemos que en el núcleo de la pegmatita, bueno, vamos a tener una composición granítica, vamos a pasar por una zona estéril y luego vamos a tener zonas ricas en berilio, entonces ahí vamos a poder formar minerales como el berilo o las esmeraldas de origen ígneo. Vamos a pasar por una zona de berilio, niobio y tantalio, o sea, acá vamos a poder tener minerales como el coltán, por ejemplo. En una zona más diferenciada vamos a tener al litio, formando minerales como la espodumena o como la lepidolita, y al final vamos a tener litio, cesio, berilio, tantalio y niobio. O sea, como se dan cuenta, la diferenciación no es estricta, es más bien solapada, y no estoy diciendo que esta sea la única posibilidad de zonación. Es un ejemplo, digamos que idealizado, y que depende enteramente de la composición original del magma. Otros minerales asociados a las pegmatitas, bueno, la turmalina, el topacio, la fluorita, la epidolita y demás. Importantes de interés económico, bueno, el coltán, y algo también importante es que pueden tener elementos radiactivos, ¿no? Como la uraninita, mineral de uranio, torbenita, y aquí en los zapatitos, bueno, también podemos incorporar elementos así. Y bueno, con eso culminamos la parte de las pegmatitas. Ahora, pasando a la siguiente fase postmagmática, vamos a charlar de las fases
de la fase neumatolítica. Aquí en la imagen ven minerales característicos de esa fase, como es la wolframita, ¿sí? La fluorita y el cuarzo como tal. Aquí avanzamos entonces en nuestro gráfico, ya las temperaturas descienden un poco y bueno, las características más relevantes de esta fase neumatolítica es que la interacción ya es entre la roca encajante y un fluido hidrotermal en estado supercrítico. Importante que tengamos presente ese estado. Ya lo vamos a esclarecer. Las temperaturas van de los 400 a los 500 Celsius y el mecanismo más importante es precisamente el reemplazamiento metasomático. Esto da origen a depósitos tipo skarn y a los Graysons. La imagen que vemos a la derecha es una pequeña representación de cómo se forma un Grayson. Ahorita vamos a pasar a definir cada uno de ellos con precisión, así que no hay problema. Lo primero que tenemos que entender es que un fluido supercrítico se encuentra en esta parte de la región termodinámica del agua. Este es un ejemplo para el agua. ¿Y cuál es la cualidad del fluido supercrítico? El fluido supercrítico no es un gas ni es un líquido. Al contrario, comparte características de esos dos estados. Al igual que los gases, ocupa el mayor espacio posible, ¿sí? Y al igual que los líquidos, disuelve elementos o disuelve sustancias. Entonces, el fluido supercrítico tiene esas capacidades. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, tiene que estar por encima de 218 atmósferas y tiene que superar los 374 grados Celsius. En el caso del agua, para que podamos decir que se encuentra en estado supercrítico. Cuando incorporamos otros elementos, el sistema se va a volver más complejo y probablemente esas condiciones cambien, pero en el caso del agua podemos hablar de estos parámetros. Entonces, bien, volviendo a la fase neumatolítica, ya como hemos mencionado, tenemos dos posibilidades, o las dos que vamos a mencionar acá. Una de ellas son los yacimientos tipo Graysons, y que son el producto de una alteración hidrotermal metasomática en granitos preexistentes. Entonces, ¿qué características tiene este yacimiento? Bueno, ocurre en etapas tardías de la cristalización magmática. Posee fluidos ricos en flúor y boro, o sea, son muy particulares los minerales de flúor y boro en esta mineralización. Y bueno, como fases minerales asociadas tenemos el cuarzo, la lepidolita, la turmalina, la wolframita, el topacio, la casiterita, fluorita, coltán y molibdenita. Digamos que de ese grupo mineral los más relevantes son la wolframita y la casiterita. Son de alta temperatura, como lo vimos anteriormente, 400 a 500 Celsius. Y si lo pensamos, se producen en esos cuerpos graníticos ya emplazados, ¿sí? Ya cristalizados, ya en una gran medida ya en estado sólido, pero los fluidos que se acumulan en esa parte superior, como en las pegmatitas, atacan nuevamente el granito y lo alteran y, bueno, depositan minerales metálicos. Entonces, ese es el caso de los Graysons. Aquí vemos una antigua mina de Graysons en Inglaterra, mina de estaño en particular, y como ven, esa coloración rosada pues equivale a la roca granítica y todas esas venas de coloración oscura son las interacciones con el fluido, la alteración, y bueno, ahí se encuentran depositados los minerales de interés económico. En este caso, el estaño en la casiterita. Otro depósito asociado a la fase neumatolítica son los skarns, y esos son más conocidos, ¿sí? Equivalen a una zona o a un halo de alteración que se forma cuando una intrusión irrumpe en corteza continental de composición carbonatada, ya sean calizas o ya sean dolomitas o bueno, ese tipo de rocas ricas en carbonatos. Es algo que ya la mayoría de ustedes conocen, pero pues que tiene ciertas particularidades, ¿no?
¿Cuál es el proceso fundamental? Nuevamente es el metasomatismo, o sea, es la interacción de un fluido hidrotermal con la roca encajante. Ese metasomatismo implica una interacción, un intercambio químico entre la roca, el fluido y el intrusivo. O sea, son varias cosas que están jugando ahí. Y bien, además de ser un proceso en esencia ígneo, porque pues estamos hablando de una intrusión, también tenemos procesos metamórficos, en donde vamos a tener metamorfismo de contacto por la temperatura tan elevada a la que estamos en estos ambientes. Eso es posible, o ese metasomatismo es posible gracias a la reactividad que tienen las rocas carbonatadas, son rocas químicamente muy activas, y que, bueno, van a dar lugar también a ese intercambio químico fundamental en los skarns. La composición mineralógica, bueno, va a estar dada por silicatos de calcio y magnesio, los carbonatos, que ya mencionamos, y un gran espectro de sulfuros. Aquí vemos un ejemplo en esta muestra de mano de skarn, en donde vamos a tener granates, como los que ven de color rojo, probablemente almandinos, calcitas recristalizadas, que pueden ser estas azules que ven acá, y bueno, otros silicatos, vamos a poder tener epidota, sulfuros, como los que ya les mencioné, la pirita, la calcopirita y demás. Aunque los skarns son algo comúnmente conocido y una de las rocas que se estudian en los primeros cursos de geología, bueno, es importante llevarlo a una mayor profundidad y hablar de que además de eso poseen sus componentes, ¿no? El exoskarn y el endoskarn. El exoskarn es esa parte del sistema en donde la alteración ha afectado la roca encajante, es decir, las calizas o las dolomitas, por dar un ejemplo. Entonces se encuentra en una parte externa al cuerpo intrusivo y ahí suelen encontrarse las mineralizaciones de interés económico. Entonces por eso es importante que los diferenciemos. En el endoskarn, pues como lo pueden intuir, estamos en regiones más internas, más cercanas al intrusivo, y ahí se da una asimilación también del material de la roca encajante y se da el desarrollo de una característica geológica que son las venillas tipo Stockwell. Sin embargo, la mineralización va a concentrarse más en el exoskarn que en el endoskarn. Aquí vemos una imagen de cómo se ubican en el espacio esos dos componentes, ¿no? Tenemos un intrusivo, en este caso porfirítico, y vemos que el primer halo de formación es el endoskarn seguido del exoskarn. Entonces, importante saberlo y poderlo reconocer, sobre todo en el campo. ¿Qué características tienen para poderlos diferenciar desde la mineralogía? Bueno, resulta que a medida que nos acercamos al intrusivo, o sea, estamos en el endoskarn, tenemos una mayor concentración de granates, ¿sí? Vamos a ver que la proporción de granates aumenta. Y a medida que estamos cerca del contacto con el mármol, o sea, en el exoskarn, vamos a tener una mayor concentración de piroxenos. Eso es una tendencia que se ha observado específicamente en los skarns cupríferos. Otros minerales que vamos a observar en este tipo de skarns son la pirita, la calcopirita. Vamos a encontrar posiblemente oro también. Y bueno, como característica general, la calcopirita se enriquece hacia la zona del mármol, nuevamente a lo que sería el exoskarn, y ahí aparecen minerales de alteración como la bornita. Aquí les muestro una imagen de una salida de campo que hicimos al skarn de Payandé, esto fue en el año 2017, y es el ejemplo preciso de un skarn cuprífero. Bueno, acá estábamos en su momento con los grupos de la SGA y la SEC, los mismos que les presentan hoy esta charla, y bueno, en este caso tuvimos el chance de ir con el profesor Tomás Kramer, quien nos acompañó y bueno, también nos dio su guía en esa visita. Importante mencionar esa localidad del país porque es el ejemplo por excelencia de un skarn en Colombia, ¿sí? Es la localidad de Payandé, eso es al sur de Ibagué, muy cerca de acá de Bogotá y con una geología muy particular y muy bonita allá.
Bien, continuando con las fases postmagmáticas, entramos en un grupo amplio, que son las fases hidrotermales, o bueno, el conjunto de procesos hidrotermales. Aquí la temperatura ya ha bajado un poco más y bien, vamos a cubrir ese espectro de yacimientos. Importante que sepamos o que comprendamos todo lo que implica un proceso hidrotermal, ¿sí? Un proceso hidrotermal implica una fuente de fluidos y de metales. Implica que tengamos un camino por el cual esos fluidos puedan migrar, ¿sí? Implica luego que tengamos un ambiente que sea capaz de entrampar esos fluidos y de hacerlos reaccionar, ¿sí? De manera que suelten su carga química y puedan continuar. En todo este proceso, que es mucho más complejo que esto, bueno, vamos a culminar por formar un yacimiento mineral hidrotermal. Entonces, de lo primero que les mencioné es que necesitamos una fuente de metales, pero también una fuente que active todo el sistema y va a ser una fuente de calor. ¿Cuál va a ser esa fuente de calor en la corteza terrestre? Entonces, va a ser principalmente la intrusión de un magma, ¿sí? Y por ende, pues como tal, el gradiente geotérmico del subsuelo. Ahí vamos a tener la fuente de calor que va a activar todos estos procesos. ¿Cuál va a ser la fuente de metales? Bueno, a la vez va a ser el magma, a la vez van a ser los fluidos que sean capaces de lixiviar esos elementos y a la vez van a ser las rocas encajantes. Ahí vamos a tener muchos factores que van a aportarle metales al sistema. Entonces, este gráfico resume ambas, tanto la fuente de calor como la de los metales. ¿Cuáles son las fuentes de los fluidos? Bueno, pues aquí particularmente nos vamos a enfocar en los fluidos magmáticos, pero los fluidos también pueden ser metamórficos por la deshidratación mineral, pueden ser diagenéticos por el agua que queda contenida en los sedimentos cuando se forman las rocas sedimentarias. El agua también, o los fluidos pueden venir de fuentes freáticas, como lo es el agua subterránea, o superficiales, como lo es la lluvia o la infiltración de agua marina. Aquí en el gráfico pueden ver todas esas fuentes de fluidos. Sin embargo, las que más nos interesan a nosotros en este momento son las fuentes magmáticas y metamórficas. Otro rasgo importante y es que esos fluidos pueden ser ascendentes o descendentes. Nosotros vamos a hablar de fluidos ascendentes porque están siendo activados por un sistema geotermal. Los fluidos descendentes serían este caso de las aguas de infiltración meteóricas o marinas, que también dan origen a otros yacimientos, pero bueno, vamos a centrarnos en los magmáticos y metamórficos. ¿Qué caminos necesitan esos fluidos para poder abrirse paso a lo largo de la corteza y, bueno, concentrar elementos y formar yacimientos? Necesitan estructuras geológicas, ¿sí? Pueden ser de pequeña escala, como lo son los contactos entre dos granos minerales, entre dos cristales, o pueden ser de gran escala, como lo son las fallas profundas o las fallas regionales. Esas estructuras geológicas van a generar lo que denominamos una permeabilidad o una porosidad primaria o secundaria. Es el camino que van a seguir los fluidos para poder transportarse y transportar consigo los elementos de interés. Entonces, esas fases hidrotermales se dividen en tres: catatermal, mesotermal y epitermal. Y bueno, vamos a ver una revisión rápida de aquellas. De la primera de ellas, la fase catatermal es la más caliente de las fases hidrotermales. Estamos hablando de un rango de 300 a 400 Celsius y bueno, se caracteriza por unos filones de cuarzo con oro que puede estar diseminado o en inclusiones y cuyos marcadores de alta temperatura son minerales como la arsenopirita o la wolframita. Entonces, acá en la pantalla ven muchos de los minerales que pueden aparecer en esas venas, pero los que nos dicen que son de alta temperatura son la wolframita y la arsenopirita principalmente. La bismutinita también nos está diciendo algo acerca de la temperatura, pero eso es lo que nos permite caracterizar dichos filones como catatermales.
Aquí vemos un ejemplo de una de esas venas. Cuando logramos identificar que tienen estos elementos arsénico, bismuto o wolframio, entonces podemos otorgarles esas temperaturas. Eso es un trabajo de CCA Maya hecho en el río Iniria, en Colombia, acá lo ven la cita. Y pues fue caracterizada esa beta como catatermal. Dentro de la fase mesotermal, entonces, para hacer claridad, es la fase mesotermal, pero dentro de la fase hidrotermal. Ahí tenemos unos yacimientos muy importantes y que vale la pena hacer énfasis porque son los más relevantes en Colombia y en Sudamérica, ¿no? Estamos hablando de temperaturas menores de 200 a 300 Celsius, pero esto no es así de estricto. Ya vamos a ver que dentro de los yacimientos mesotermales, pues hay unos rangos más amplios. Por convención se tienen esos rangos de 200 a 300, pero vamos a ver que no siempre es tan estricto. Y el mecanismo principal en este ambiente mesotermal va a ser la irrupción de intrusivos, la concentración de volátiles y el ascenso de magmas a través de la corteza. Aquí vemos una imagen de cómo se conforman esos volátiles, esas fases volátiles en un magma, y es debido simplemente a la cristalización fraccionada. Cada vez que le sustraemos silicatos al magma, o sea, cada vez que cristaliza un mineral y sale del magma, porque ahora está en estado sólido, el magma resultante se enriquece y se enriquece y se enriquece relativamente en los gases. Esos gases migran por densidad a las zonas superiores y en esas zonas pues van a acumular una presión tal que llega al punto en el que rompen todo y generan lo que es la fracturación hidráulica. Y en ese punto precipitan muchos minerales y se forman muchos yacimientos. Entonces, por eso es que es un proceso importante a tener en cuenta. ¿Cuáles son los volátiles más comunes? Bueno, pues el agua está presente en los magmas desde el principio. Vamos a tener también dióxido de carbono, dióxido de azufre, flúor y muchos otros más. Bien, dentro de estos yacimientos, los más importantes y de mayor relevancia son los yacimientos tipo pórfido. Aquí mismo en Colombia tenemos varios de ellos y tienen una importancia muy grande a nivel mundial. Son mena de cobre, molibdeno y oro. Y pues, como ya lo vimos, están en el marco de esos márgenes activos como el de los Andes. Su característica es que son de alto tonelaje, como lo vimos en el ejemplo del principio, y de baja ley. Están genéticamente relacionados a los complejos intrusivos en los márgenes tectónicos compresivos. Eso también es algo que ya vimos. Acá en la imagen ven un núcleo de perforación, ahí ven lo que es la calcopirita, ese color dorado de latón. El despato potásico es aquel rosadito que está en estas venas, y la masa gris por lo general es de cuarzo, tiene horblendas, algunas micas. Así se ve una zona mineralizada de un pórfido. Otras características generales, bueno, la mineralización primaria está constituida por sulfuros, pueden ser diseminados, pueden ser en venillas. También tiene una zonación mineralógica, en este caso una zonación de alteraciones hidrotermales. El ambiente típico, ya lo vimos, arcos magmáticos, zonas de subducción. Y esto es importante, son intrusiones telescópicas. Ese término implica que son intrusiones sucesivas y que pueden estar superpuestas, es decir, llega un pulso magmático, este cristaliza hasta cierto punto y luego un nuevo pulso irrumpe y intruye al anterior. Entonces, son cosas que están solapadas y que en este gráfico, bueno, lo podemos ver con más claridad. No es solamente una cámara magmática, como lo ven ustedes ahí, son muchas intrusiones, son muchas zonas de fusión parcial y bueno, son procesos continuos en el tiempo, entonces vamos a tener que comprender que son mucho más complejos de lo que estamos acostumbrados a ver.
Tiene origen todo con la subducción de una placa oceánica, la deshidratación, el descenso de los puntos de fusión de los minerales, la fusión parcial de la corteza, el ascenso de ese fundido, la separación de gases y luego ya vamos a ver lo importante que es sobre todo la alteración hidrotermal y la fracturación hidráulica. Eso que les vengo contando de la fracturación hidráulica se debe a la ebullición retrógrada y es básicamente ascensos abruptos de los cuerpos magmáticos que conllevan a un descenso abrupto de la presión. Entonces, cuando bajamos demasiado la presión, pues los líquidos que están en estado supercrítico o que incluso ya están en estado líquido pasan abruptamente al estado de vapor y eso genera unas presiones elevadísimas que son capaces de romper la roca y de generar, bueno, unos rasgos geológicos característicos. Lo más importante con esta ebullición retrógrada es que al causar esa explosión, porque es un evento explosivo, pues ocasiona la precipitación de toda la carga química. Entonces, vamos a tener una mineralización en ese punto. El rasgo característico de esto son los vetillos tipo stockwork. Este término es importante porque se usa mucho en este lenguaje de los pórfidos. Y bueno, son el rasgo por excelencia del fracturamiento hidráulico. Entonces ven que son venillas en muchas direcciones, algunas presentan movimiento, entonces estamos viendo que hay también un fallamiento. Pueden ser rectas o pueden ser curvas, eso nos habla de la ductilidad de los materiales. Son complejas de analizar en el sentido de que se superponen muchos eventos, entonces vamos a tener una familia de venillas superpuesta a otra y resulta que una se formó en un momento temprano de deformación dúctil y por tanto es curva, y otra se pudo formar en un evento mucho más tardío donde el ambiente era más frío y la deformación era frágil, entonces son rectas. Entonces, importante que diferenciemos esas características de las venillas y de las venas, porque hablan mucho de su ambiente y de el régimen del comportamiento de los materiales. Esa es una tarea que los geólogos de exploración tienen que hacer y es diferenciar todas esas venillas, diferenciar todas las familias y organizar los eventos con base en las relaciones de corte. Entonces, esas relaciones de corte que aprendieron en los primeros cursos de geología son enteramente fundamentales en este punto. Otro rasgo aún más importante, creo yo, que tiene que ver con el fracturamiento hidráulico es la formación de brechas. Una brecha hidrotermal es sencillamente ese conjunto de fragmentos rocosos en una matriz que suele ser de minerales no metálicos, aunque puede ser también de metálicos, que a la vez tiene un alto contenido de minerales de interés económico como el oro, por ejemplo. Entonces, volviendo, estas brechas se forman por la explosión súbita de estos fluidos que pasan de ser supercríticos a ser ya de un estado gaseoso. Rompen toda la roca, mezclan los fragmentos, como ustedes lo ven, son de muchos tamaños, tienen formas irregulares y muy angulosas y a la vez están congelados así en una matriz que puede ser de sulfuros o puede ser de minerales no metálicos. En Colombia tenemos varios ejemplos como estos. Uno de ellos, por ejemplo, está en Quinchía, Risaralda. Allá se tiene un depósito de tipo brecha y que, bueno, es un gran proyecto de oro también, oro-cobre en ese lugar. Cuando vean una cosa como estas en campo, entonces ustedes inmediatamente deben pensar que en su momento tenían una gran presión, ¿sí?, en ambientes hipoabisales que rompió absolutamente todo y bueno, a la vez es un gran indicador de zonas mineralizadas. Y bueno, cubriendo otro tema, o pasando más bien a otro tema importante en esto de los pórfidos son las alteraciones hidrotermales. Ya en láminas anteriores vimos algunos yacimientos en donde se involucran las alteraciones, pero acá las vamos a mencionar con mayor detenimiento y bueno, vamos a relacionarlas también a las zonas mineralizadas de un sistema tipo pórfido.
Primero que todo, pues, ¿qué es una alteración hidrotermal? Bien, aquí en la imagen de la derecha lo pueden ver con claridad. Una alteración es un intercambio químico, ¿sí?, entre un fluido y una roca, ¿ok? Es lo primero, es la idea básica y lo esencial. Hay un intercambio químico entre estas dos fases y eso genera unos cambios tanto minerales como químicos como morfológicos. Entonces, aquí en la foto de la derecha pueden ver una vena, aquí está marcada por este lineamiento, y un halo de alteración. Quiere decir que por esta zona de debilidad o por este plano pasó un fluido a alta temperatura con una composición química X y alteró la composición original de la roca. La roca en este caso, en la quebrada Valencia, bueno, corresponde a un conjunto de rocas metamórficas, ¿sí? Y vemos que la composición de la roca cambió en este halo. Ya no es la misma, tiene una coloración diferente, tiene una mineralogía diferente y tiene una morfología diferente. Este caso particular, y porque yo tomé la foto, les puedo decir que es una alteración potásica, ¿sí? Estos minerales rosados y de coloración clara son minerales potásicos y que, bueno, obedecen al paso de un fluido hidrotermal de composición potásica y producto de eso es que tenemos aquel halo. Ya sabiendo y teniendo en mente esa idea de alteración hidrotermal, vamos a mencionar las alteraciones hidrotermales para los sistemas tipo pórfido específicamente. Y para los pórfidos hay 5 alteraciones, ¿sí? La primera de ellas es la sódico-cálcica, la segunda es la potásica, tercera propilítica, cuarto es la fílica, que también se conoce como cuarzo-sericítica, y por último la argílica, que puede ser intermedia o avanzada. Estas alteraciones, reconocerlas, o sea, estar en capacidad de reconocerlas en el campo, en el microscopio, y bueno, estar en capacidad de diferenciarlas cuando están mezcladas, es importantísimo para poder identificar una zona con un potencial de yacimientos tipo pórfido. ¿Qué es lo característico de estas alteraciones? Que se encuentran zonadas, es decir, se distribuyen de una forma particular en el espacio. Y viendo acá este corte en sección, vemos que acá tenemos un intrusivo, o acá podría estar nuestro pórfido, nuestro intrusivo telescópico, y a partir de ese pórfido se van a desarrollar las alteraciones. Entonces, la más profunda es la sódico-cálcica. Vamos a tener que en el núcleo de ese pórfido vamos a tener una potásica. Y cubriendo esa zona potásica vamos a tener una fílica o cuarzo-sericítica. En los sectores laterales vamos a tener la propilítica y en las zonas más superficiales vamos a tener la argílica, siendo la argílica intermedia esta acá, la azul, y la avanzada, pues la que vemos acá en color verde. Así se ve un modelo simplificado, pero las alteraciones lucen más como esto, ¿sí? Esto es tomado de uno de los trabajos de Silito, quien ha estudiado muy bien estos pórfidos y sobre todo los pórfidos chilenos, y nos muestra cómo pueden estar superpuestas y cómo pueden estar más bien dispuestas las alteraciones. Sigue básicamente el mismo modelo que ya vimos, la sódico-cálcica es la más profunda, pero vemos que la potásica es la que está rodeando el intrusivo. El intrusivo acá estaría designado por esta franja gris. Vemos que lateral a la sódico-cálcica y a la potásica está la propilítica. La propilítica es mucho más grande, es mucho más regional. Y ya hacia las partes superiores, entonces tendríamos las que mencionamos, la sericítica y las argílicas, que Silito aquí diferencia entre cuarzo-alunita y cuarzo-pirofilita, pero que en esencia pues podemos seguir llamando argílicas. ¿Cómo se ven? Entonces, ¿cómo se ve una sódico-cálcica? Bueno, aquí tienen una roca muy rica en plagioclasas de composición albítica por lo general, por eso el sodio, ¿sí? Y tenemos unos pequeños puntos verdes que por lo general pueden ser silicatos cálcicos y el más representativo es la actinolita. Este es un ejemplo de una sódico-cálcica, pero
no se casen con la idea porque la sodicocálcica puede ser una roca absolutamente negra, ¿sí? No encontré una imagen para mostrárselas, pero cuando es muy rica en actinolita, se vuelve verde oscura hasta casi negra. Sin embargo, esto es un buen ejemplo de una sodicocálcica. Los minerales asociados, bueno, la albita, la oligoclasa y la actinolita, tal como les mencioné. Otros minerales que pueden aparecer, cuarzo, diópsido, magnetita muy rara vez, clorita y epidota. Estas son las primeras, bueno, entonces son las de mayor temperatura, son temperaturas cercanas a los del sistema ígneo, si se dan cuenta, o sea, son temperaturas que están rozando la misma temperatura del sistema intrusivo. Importante acá que veamos los pHs, o sea, la alteración sodicocálcica se da en alcalinos a neutros y el pH se va a acidificar a medida que avancemos en las alteraciones. Esta por lo general es estéril, es decir, que en una sodicocálcica no vamos a encontrar mineralización metálica, no vamos a encontrar lo que buscamos, ¿sí? Por lo general el oro, el cobre o el molibdeno. Y bueno, antes se conocía como propilítica de alta temperatura, ahora ya la definimos como sodicocálcica. Bien, pasando a la potásica tiene dos variantes, una que es la de feldespato alcalino, y es la que estamos viendo acá, y ese feldespato alcalino es de origen secundario. ¿Cuáles son sus minerales asociados? El cuarzo, la magnetita, la pirita, la calcopirita. Acá es donde tenemos el oro, la anhidrita y la sericita. ¿Por qué están señaladas la magnetita y el oro? Bueno, porque la magnetita, pues, no siempre ocurre, pero juega un rol importantísimo y es que gracias a esa magnetita vamos a poder explorar con métodos magnéticos una determinada zona y definir un target para decir, hey, acá hay potencial de oro o acá hay potencial mineralizado. Entonces, importante es, ¿cómo se ve una alteración potásica? Bueno, se ve de esta manera. Vemos que son venillas de una coloración rosadísima. Tenemos sulfuros como la calcopirita, la pirita, la magnetita sería, si está en este ejemplo, serían como los minerales negros, el cuarzo, algunas plagioclasas alteradas, en fin. Acá a la derecha ven un núcleo de perforación y es muy bonito este ejemplo porque se dan cuenta de que el feldespato alcalino equivale a una alteración selectiva, está alterando únicamente los minerales que estaban en este lugar, pero deja al cuarzo quietico. Si se dan cuenta, el cuarzo se mantiene y la alteración selecciona otros minerales más débiles químicamente y los reemplaza. Entonces, así se ve la primera alteración potásica, que es la de feldespato potásico. ¿Cuál es la otra variante? Y pues nuevamente, importante que no se casen con la idea de que la potásica solo es rosada, porque la potásica cuando es rica en biotita, pues se ve de esta manera. Y sigue siendo una alteración de interés económico. Entonces, la biotita le va a dar esa característica negra y, bueno, un aspecto enteramente diferente y puede estar acompañada de otros minerales como la actinolita, epidota, clorita, también la magnetita y algo de feldespato potásico del rosado. ¿Por qué puede ser así rosada o negra? Bueno, eso depende de la composición original del intrusivo, ¿sí? Y de los fluidos que están actuando acá. Se dice que cuando el intrusivo es de una composición más máfica, o sea, más ferromagnesiana, tenemos la alteración biotítica, como a regla general, ¿no? Características de la potásica, bueno, el pH sigue siendo alcalino a neutro, las temperaturas siguen siendo del orden de los 300 a los 500 grados Celsius, hospeda mineralización, ¿sí? Posee magnetita, importante a la hora de explorar, y a la vez posee potasio 40, ¿sí? El potasio 40 es otro criterio importante de exploración, porque para quienes no lo saben, el potasio 40 es radiactivo, y cuando utilicemos un medidor de radiactividad en una zona de campo y detectemos anomalías, pues vamos a poder establecer relaciones que nos permitan llegar a un yacimiento. Ahora, si a eso le sumamos, por ejemplo, un análisis de espectrometría aéreo y por medio de infrarrojo nos damos cuenta de que hay potasio, sumando todas esas informaciones, el magnetismo, la radiactividad y el espectro del potasio, pues vamos a definir con mucha más
¿cómo decirlo?, con más restricción, o sea, las zonas de interés. A los que les interesen las reacciones químicas, bueno, acá les adjunto unas reacciones simplificadas que muestran cómo vamos pasando de un mineral preexistente al mineral de la alteración. En este caso, el feldespato potásico. Bueno, ya cubrimos lo que es la sódico-cálcica y la potásica. Entonces, les muestro el gráfico para que sigamos ubicados en las alteraciones. La propilítica sería esta alteración, la más distal, la más regional, y que es adyacente a las dos anteriores. ¿Cuáles son los minerales característicos? Bueno, la epidota, la clorita, la calcita y la albita. Estas dos primeras, epidota, clorita, pues son minerales verdes. Eso va a hacer que nuestra roca como tal se vea bastante verde. Otros minerales son el cuarzo, la actinolita, la cericita y la pirita. Quiere decir que podemos tener sulfuros a la vez en esta alteración. Así se ve la alteración propilítica, como les mencioné, entonces una roca verdosa cruzada por un montón de venillas que van a ser por lo general de cuarzo y calcita. Quiere decir que si usamos nuestro ácido clorhídrico en esas venillas, pues vamos a tener la reacción, y ahí también vamos a tener sulfuros diseminados, ¿sí? Esto es algo que se puede ver con facilidad, por ejemplo, en la entrada del túnel de la línea en Cajamarca, Tolima. Allá tenemos rocas con textura porfirítica y con esta alteración. Bien, ¿qué características tiene esta alteración? Las temperaturas son más bajas porque estamos en medios más alejados del sistema termal. O sea, como estamos más lejos del intrusivo, pues ya las temperaturas han descendido. El pH sigue siendo neutro a alcalino, y pues tiene que ser así, porque si tenemos calcita, que es un carbonato, es porque los pHs lo permiten. Si tuviéramos un pH medianamente ácido, no tendríamos la calcita. Puede ser de escala regional. Esto puede involucrar kilómetros cúbicos, ¿sí?, de alrededor de una zona mineralizada. Y pues cuando se dan unas variantes específicas, como las venas subepitermales, podría tener algo de interés económico. Podría tener algo de oro o plata, por ejemplo, pero pues son casos muy, muy raros. Pasamos a la siguiente alteración, que es la fílica o cuarzo-sericítica, y bien, ahí tenemos que están como minerales característicos el cuarzo y la sericita. Es más común que lo encuentren en la literatura como alteración fílica, así que, sin embargo, les pongo los dos nombres para que no crean que son dos cosas diferentes. La sericita como tal es un mineral de alteración, ¿sí?, que se conoce por ser un color como beige, brillante, muy blanda, y bueno, equivale a la alteración de la muscovita. O sea, por lo general son muscovitas secundarias de un tamaño muy, muy fino. Entonces, esa es la sericita para quienes no la conocen. Otros minerales asociados: pirofilita, pirita, clorita, hilita y esmectita. Bien, así se ve la alteración fílica. Esa coloración como entre gris, blanco y beige, ahí está más o menos. Y bueno, puede contener, la fílica es importante porque puede contener también parte de la mena. Es muy blanda, así que una de las pruebas rápidas que uno hace en campo es simplemente pasarle la uña o una moneda o una navaja y tratar de rayar esos minerales que a la vez son filosilicatos, ¿no? Son arcillas. ¿Qué características tienen? Ocurren en las partes superiores de los sistemas tipo pórfido. Pueden sobreimponerse, y esto es muy, 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 muy importante, y también puede hacer las cosas muy, muy complejas, ¿no? Las alteraciones se pueden interponer o superponer unas con otras, y hay que estar en la capacidad de identificar cuál fue primero, cuál fue después y en qué ambiente se encuentra uno. Entonces, pueden sobreimponerse, pueden contener mineralización, pues más que todo el oro. Las temperaturas, acá hay, bueno, si estas temperaturas están correctas, porque estamos todavía por encima en la parte proximal del intrusivo. Sin embargo, son más bajas que
que en la potásica, ¿no? 300 a 400 Celsius. Ya el pH se empieza a acidificar, entonces ya empecemos a notar eso. Es gracias a ese pH que vamos a poder alterar a los minerales, como los feldespatos, para convertirlos en las sericitas que abundan aquí, ¿no? Esta alteración por lo general tiene sulfuros. No sé si en la imagen se logren ver aquellos punticos doraditos. Son muy escasos en este ejemplo, pero por lo general tiene sulfuros y ahí es donde estaría el oro incluido. Nuevamente aquí les incluyo la reacción para quienes quieran entender más esa parte química, pero básicamente es coger el feldespato potásico, hidrolizarlo, tenemos 2 protones y generamos la sericita, que ya es una mica. Esta es la fórmula de la sericita. Ahí vemos que está el ion, el anión o sea, el agua estructural en este mineral. Eso es la diferencia. Producimos cuarzo y producimos potasios. Esto queda en el sistema y vamos a ver que más tarde se mete en otros minerales. Es importante eso también. Bien, recordando otra vez el gráfico, vamos a pasar a las argílicas. Las argílicas entonces están en esta parte superior. Acá está argílica intermedia. Y la argílica avanzada estaría en estas zonas superiores. Entonces, la alteración argílica, la primera variante es la intermedia. ¿Cuál es la característica? Tienen bastante caolinita, monmorillonita y cuarzo. Acá también pueden haber sulfuros y por ende puede haber mineralización. Así se ve una argílica, muy ricas en arcillas, muy ricas en esas coloraciones blancas, rojizas por el hierro y sobre todo muy blandas, ¿no? Son rocas que al identificarlas en campo van a estar en un estado muy blando, a menos que ya se encuentren silicificadas. ¿Qué características tiene? Bueno, pues la profundidad es muy baja, o sea, hablamos de ambientes someros menores a 1.5 kilómetros en la corteza terrestre. Ya estamos hablando de sistemas tipo pórfido epitermal, o sea, y es importante reconocer ese rasgo porque los pórfidos y los depósitos epitermales tienen una estrecha relación genética y espacial. Esta alteración afecta mayormente a las plagioclasas ya sericitizadas, es decir, rompe a esas plagioclasas sericitizadas. La temperatura baja y los pHs son más ácidos. Ya vemos unos pHs de 3 a 5, o sea, ya estamos en ambientes moderadamente a fuertemente ácidos. Bueno, eso es un dato adicional. Cuando es estable la pirofilita, pero depende de la temperatura. Y esto sí es importante, que ha habido una alta relación fluido-roca, es decir, que ha pasado bastante fluido por esa zona en donde estamos generando la alteración. Eso es un proceso en el tiempo, quiere decir que puede ser una pequeñita cantidad de fluido hidrotermal pasando por una zona, pero por un gran periodo de tiempo. Bueno, pasando a la argílica avanzada, vemos que aquí volvemos a tener caolinita, tal como la teníamos en la anterior, pero tenemos estos minerales que son mucho más característicos, la alunita y la jarosita. ¿Por qué es importante poder reconocerlos? Bueno, estos son sulfatos. Hasta aquí hemos venido hablando de silicatos, la mayoría de estos son micas y cuarzo. Pero acá ya tenemos sulfatos. Cuando uno reconoce un sulfato en campo, tiene que ser consciente de que le están indicando un ambiente elevadamente ácido, ¿sí? Los sulfatos se forman por la reacción de ciertos cationes con fluidos muy ácidos. Entonces, en el caso particular de la lunita y la jarosita son sulfatos de potasio, aluminio y hierro, ¿vale? Y bueno, otros minerales asociados serían la pirofilita y la diquita. Aquí vemos una argílica avanzada. Esta fue la imagen más cercana que encontré a una argílica avanzada, pero acá es más que todo caolinita y no se está viendo la jarosita y la lunita. La lunita puede ser blanca también, pero la jarosita sí puede dar colores amarillos y rojos bien fuertes. Entonces, importante que lo tengan presente. Lo que dice Silito es muy sencillo y es que a medida que baja la temperatura en el sistema geotermal, la acidez aumenta y la sulfuración se aumenta. ¿Por qué hablamos de sulfuración? ¿Y a qué nos referimos con eso?
al estado de oxidación de los fluidos. Cuando tenemos más oxígeno, pues se produce más ácido sulfúrico y la acidez aumenta, el pH se vuelve muy bajo. Entonces, ese es el comportamiento general y por eso es que de las alteraciones profundas decíamos que habían pHs neutros a básicos y de las alteraciones someras pues ya tenemos pHs muy ácidos. La argílica avanzada, entonces, vuelve y juega. Aquí dice, estamos en sistemas epitermales de alta sulfuración. Los feldespatos se destruyen totalmente y bueno, la presencia de sulfatos nos indica una fuerte hidrólisis, o sea, una fuerte reacción entre fluidos ácidos y pues los materiales preexistentes. Esta alteración puede contener oro, plata, o sea, los metales preciosos, o sea, así que es una alteración importante para explorar y para encontrar. Y bueno, como tal, las temperaturas están por debajo de los 150 Celsius y los pHs ya son bastante ácidos, extremadamente ácidos, o sea, 1 a 3,5. Nuevamente la relación fluido-roca es elevada, es decir, vamos a tener una circulación elevada de fluido a través de la roca. Y pues las fórmulas para quienes quieren comprender esas reacciones son reacciones ácido-base, básicamente. Una alteración extra y que ya se sale un poco del sistema de los pórfidos y está estrictamente asociada a los epitermales es el cuarzo boogie o cuarzo oqueroso, ¿no? Que es su traducción al español. Ocurre ya en la parte final de los sistemas, de estos sistemas pórfido-epitermales. Se caracteriza porque pues ya no hay otros minerales, sino que todo es una masa de cuarzo y tiene poros. Entonces, es una característica muy particular y muy fácil de reconocer en el campo. Aquí tenemos que las temperaturas están por debajo de los 100 Celsius y los pHs pues son de los más ácidos. También nos está diciendo que hay una fuerte hidrólisis. Así se ve un cuarzo boogie. Entonces, cuando vayan por el campo y se encuentren una roca enteramente compuesta de sílice, de cuarzo, y a la vez con esas cavidades, ustedes ya van a poder comprender qué significa. Estas cavidades pueden ser producto de la disolución de otros minerales, entonces pueden tener esas formas. Se llaman cavidades de disolución y, bueno, son muy comunes en este tipo de cuarzos. Así que no se les haga raro encontrar formas tabulares o hexagonales incluso aquí en estos poros o en estas cavidades. Y bien, ya con eso concluíamos la fase mesotermal, que era una de las más importantes, por eso hicimos tanto énfasis ahí, y pasamos a esta que es la fase epitermal, que podemos describir con más rapidez. Ya le hemos venido diciendo, y es que hay una relación entre los pórfidos y los epitermales. En los epitermales, como la palabra lo dice, epi, en las zonas superiores, y termal pues hace referencia a la temperatura porque son las más bajas dentro de estos sistemas. Hablamos de 100 a 200 Celsius y de profundidades que van de los 2 kilómetros a la superficie. Hay un fuerte control estructural y aquí es importantísimo poder descifrar la geología estructural del depósito cuando estemos en zonas de mineralización epitermal. Porque tanto las fallas como las diaclasas, como el régimen de esfuerzos, pues van a moldear completamente estos yacimientos. Las presiones son bajas, son de 0.3 kilobares y bueno, esto también propicia la ebullición o el boiling, que es, bueno, es ese punto en el subsuelo en donde ya el agua pasa a su estado gaseoso y ahí tenemos la precipitación mineral. Los epitermales son fuente de metales preciosos y base, ¿sí? Importante que sepamos la diferencia. Los metales preciosos, por lo general, el oro y la plata, también los elementos del grupo del platino, y los metales base, que son plomo, cobre y zinc, en esencia. Otras características, bueno, ya vimos que están relacionados con los pórfidos, tanto genética como espacialmente, son la interacción o el resultado de la interacción entre los fluidos hidrotermales, la roca, pero también incorporamos ahora los fluidos meteóricos, es decir, los fluidos ya de ese sistema somero, que pueden ser aguas subterráneas o aguas de infiltración, ya sea de lluvia o marinas.
¿Por qué se tiene esta particularidad de que son depósitos con una edad menor a 50 millones, millones de años? O sea, de la edad cenozoica. Porque al estar expuestos a la superficie, pues son muy fáciles de erosionarse. Y lo más probable es que si tenemos un depósito epitermal con una edad mayor a los 50 millones de años, pues ya hoy día se haya borrado completamente. Entonces, los epitermales que se conocen en la actualidad se caracterizan por ser muy jóvenes. Precisamente por eso es que se han conservado. Hay tres tipos y tiene que ver con lo que veníamos mencionando del azufre y su estado de oxidación. Entonces, hablamos de epitermales de alta sulfuración, de intermedia y de baja sulfuración. Aquí vemos una imagen que nos muestra esa relación espacial entre el pórfido, que sería el cuerpo intrusivo. Aquí vemos un pórfido de cobre y oro y una región de hidrotermalismo epitermal de alta sulfuración. Entonces, siempre recuerden que donde hay un pórfido puede haber un epitermal si es que no se ha erosionado. La alta sulfuración y la baja sulfuración, ¿qué son esas cosas? Bueno, lo vamos a describir aquí nuevamente y con más detalle para que quede claro. Los de alta sulfuración o high sulfidation en las siglas en inglés, porque así lo encuentran en la literatura, son los sistemas que están más cerca del foco termal, ¿sí? Quiere decir que se van a desarrollar cerquita del intrusivo, ya sea encima o ya sea a un lado, ¿sí? Son medios de una alta acidez, los fluidos son oxidantes, entonces tenemos una alta fugacidad de oxígeno, es lo que genera precisamente el ácido sulfúrico o el ácido carbónico, bueno, los demás ácidos. Tenemos también una mayor temperatura precisamente por el hecho de estar cerca al intrusivo. Y los fluidos no se encuentran diluidos, o sea, se encuentran tal cual con su carga química y con su acidez intacta, por decirlo así. ¿Qué pasa con los de baja sulfuración en contraste o low sulfidation? Aquí esa es la sigla, que son sistemas que ya se encuentran lejos, están separados del foco termal, o sea que están a la periferia. Algo así similar a lo que es la alteración propilítica. Recuerden que habían unas que estaban muy cerca del intrusivo y otras alejadas. ¿Qué pasa con estos sistemas? Bueno, que los medios ya se han neutralizado, los fluidos ya no son oxidantes sino reductores y pues la temperatura ha descendido. Estos fluidos originalmente ácidos pues se fueron mezclando con los fluidos o con las aguas freáticas, o sea, subterráneas, y bueno, por eso es que bajan su temperatura y a la vez cambian su pH. Además de que a medida que evoluciona ese fluido, pues va reaccionando con lo que se encuentra a su paso, entonces por eso es que terminan por ser tan diferentes. Aquí vemos en este gráfico las diferencias de cada uno de estos dos sistemas, las diferencias más características, y es en cuanto a la mineralogía, básicamente. Vemos que cuando se tiene una baja sulfuración, pues vamos a tener minerales como la arsenopirita, la lolingita, pirrotita, esfalerita, y bueno, acá haría falta también mencionar a la galena, que no está en el gráfico. Esto en cuanto a la sulfuración y es decir también a la composición mineral metálica. Veamos la parte no metálica de los de baja sulfuración. Entonces tenemos cuarzo, tenemos calcita, adularia y lita. Importante que resaltemos la calcita, o sea, el hecho de que haya calcita nos está diciendo, hey, los pH son básicos y permiten que, pues, que existan estos carbonatos. De lo contrario, no estarían ahí. Entonces, ahí ya podemos relacionarlo. Y ahora contrastémoslo con la alta sulfuración. Entonces, tenemos como mena o como composición metálica más bien, la pirita, la bornita, la enargita, bueno, cobalita, oro, pimente. Todos estos son sulfuros de cobre, sulfuros de arsénico, sulfuros de hierro también. Y nos están diciendo también cosas acerca del fluido. Ahora veamos la parte no metálica. Tenemos cuarzo, lo que les mencioné anteriormente, que es la alunita,
Entonces, cuando veamos alunita, es decir, cuando veamos un sulfato, inmediatamente tenemos que devolvernos en el proceso y decir, teníamos un medio elevadamente ácido. Cuando veamos kaolinita, diquita, pirrofilita, que son filosilicatos, pues tenemos también que pensar en que el fluido fue lo suficientemente agresivo para romper o para alterar minerales preexistentes como los feldespatos y convertirlos en estas micas o en estos filosilicatos. Y bien, eso está a su vez asociado, como les mencioné, al estado de oxidación de los fluidos, a su componente redox. Entonces, nuevamente, la alta sulfuración está asociada a fluidos oxidantes y la baja sulfuración a fluidos reductores o reducidos. Esta imagen que vemos acá, bueno, resume todo este sistema epitermal tanto de alta como de baja sulfuración. Entonces, básicamente, vamos a verlo, pero ahora gráficamente. ¿Dónde están los de alta y dónde están los de baja sulfuración? Aquí vemos que los de alta sulfuración están cerca a la fuente termal, importante eso. Entonces, cuando exploremos por el campo y veamos que estamos cerca a los intrusivos y que estamos viendo alteraciones, que estamos viendo micas, bueno, posiblemente estamos en este ambiente. Ahí las temperaturas son más altas y los medios son más ácidos, las alteraciones son pervasivas. Si se dan cuenta, este conito acá de color naranja está mostrando que la alteración de los fluidos está siendo pervasiva, o sea, está irrumpiendo en la roca encajante y está generando una zona de alteración bastante amplia. Precisamente porque los fluidos son muy agresivos y logran alterar todo lo que encuentran a su paso. Entonces, esa es la característica de los de alta sulfuración. Ahora veamos los de baja sulfuración. Bueno, están lejos de la fuente termal. Las isotermas nos muestran que ya la temperatura es menor. Acá no hay una alteración. Ese es un rasgo importantísimo de la baja sulfuración. Mientras que en la alta sulfuración la alteración es increíblemente intensa, ¿sí? En la baja sulfuración a veces ni se da alteración hidrotermal. O sea, como los fluidos ya están básicamente fríos y con un pH neutro y no son tan químicamente activos, entonces este fluido es capaz de pasar por una fractura y perfectamente no alterar la roca encajante. Entonces, ese es otro rasgo que permite diferenciar. Desde la parte de la mineralogía y de los metales de interés, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, en la alta sulfuración vamos a tener oro y cobre, mientras que en la baja sulfuración podemos tener oro, plata, la plata es marcadora, y además de eso, plomo, cobre y zinc. Entonces, así es que vamos a poder diferenciarlos y entender la relación entre estos depósitos. Lo que es la sulfuración intermedia, bueno, ya se imaginarán que es una mezcla de las condiciones tanto de alta como de baja sulfuración y que está precisamente en una zona intermedia, hablando de la distancia a los intrusivos. Y bien, ya con eso culminábamos la parte de los epitermales. Ahora vamos a hablar por último de un par de yacimientos catatermales teletermales que equivalen a la última fase del proceso hidrotermal, donde las temperaturas ya han bajado bastante y donde estamos ya también en un ambiente subaéreo, o sea, en la superficie. ¿Cuál es la fase teletermal? Bueno, se tiene por convención de que los fluidos están a menos de 100 grados Celsius, que la presión y la temperatura son bajísimas, o sea, ya estamos a condiciones de la superficie. La precipitación es a partir de soluciones salinas. Aquí lo más importante van a ser las sales, porque van a ser quienes sean capaces de transportar los metales, primero de lixiviarlos y luego de transportarlos. Los procesos, bueno, son someros. Hay procesos amagmáticos. Importante que entendamos que hay depósitos que se pueden formar sin tener nada que ver con procesos magmáticos. Los depósitos son epigenéticos, quiere decir que se forman después de que la roca encajante pues se ha formado, o sea, se pueden formar después de que la roca encajante se forme o se pueden formar con la roca encajante. Entonces, epigenéticos es después de la roca, singenéticos es simultáneamente a la roca. Pueden estar estratoligados
Esto está muy relacionado al anterior y pueden ser estratiformes, o sea, tener forma de capas. Importante también que tienen una escasa alteración hidrotermal, precisamente porque no son fluidos tan agresivos químicamente. ¿Qué ejemplos tenemos de estos yacimientos teletermales? Bueno, tenemos los Mississippi Valley Type, que son estos primeros de acá con su sigla, y los sedimentos exhalativos o SEDEX. Esos son los últimos dos yacimientos que vamos a ver por el día de hoy y que están resumidos acá en esta imagen porque digamos que pueden estar relacionados también espacialmente. ¿Qué tienen en común? Que ambos son una fuente importantísima de plomo y zinc, o sea, son los yacimientos más importantes a la hora de producir plomo. Algunos elementos que pueden estar asociados al plomo, como la plata, y a la vez el zinc. Como ya lo saben ustedes, espero que sí, la esfalerita es un sulfuro de zinc y la galena es un sulfuro de plomo. Otros minerales que estén asociados, bueno, puede haber calcopirita, pirita, pirrotina, marcasita, calcosina, calcita, dolomita, varita, importante la varita, y al final la fluorita. Aquí vemos que estos depósitos se forman en las condiciones ya superficiales, subaéreas o subacuáticas, porque podemos estar en un ambiente de superficie, pero de fondo marino, o ya en la superficie como tal de la corteza continental. Y bueno, ahí radica básicamente la diferencia de estos dos, de lo que son los SEDEX y los MBT. El proceso es sencillo, lo vamos a explicar de una forma sencilla, y es importante que tengamos presentes estas estructuras que se forman en el fondo marino que se llaman white smokers. Y básicamente son esos focos en donde se exhalan el material particulado y pues los minerales que se van a enriquecer y que van a formar un yacimiento de tipo SEDEX, en este caso. Estamos hablando de los sedimentos exhalativos. ¿Por qué decimos que es un proceso amagmático? O sea, no tiene nada que ver con la intrusión de un cuerpo magmático. Porque se dan en márgenes continentales, en márgenes tectónicos pasivos, es decir, no estamos teniendo una colisión de placas tectónicas y lo que sucede en esencia es que aguas de infiltración migran o descienden a lo largo de fallas regionales profundas que por lo general pueden llegar hasta el basamento y a medida que esa agua se infiltra es capaz de disolver y de lixiviar elementos. ¿Gracias a qué? Gracias a determinados ligandos y más que todo por el cloro. O sea, el cloro es el que es capaz de ir separando esos metales que están contenidos en la roca y los vamos a concentrar luego en un solo punto. Los granitos o las rocas graníticas que por lo general componen el basamento, pues son ricos en materiales o en elementos incompatibles, ¿sí? De gran radio iónico o de poquita carga y que son susceptibles a ser sustraídos de la roca con facilidad. Ese es el caso del plomo. Entonces, cuando esos fluidos pasan, pues reconcentran el plomo, lo llevan consigo y llega un punto en donde descienden tanto que el mismo gradiente los vuelve a activar y los vuelve a hacer subir. Entonces van a tener que encontrar otro camino para ascender y nuevamente vamos a hablar de fallas o de suturas que permitan ese ascenso. Una vez ascienden, pues llegan hasta las condiciones subaéreas o subacuáticas y ahí depositan su carga. En este caso subacuáticas que estamos hablando de los white smokers. Y ese es el proceso de formación de los SEDEX y bueno, son procesos que requieren de mucho tiempo y de mucha relación entre fluido-roca. Recuerden la relación entre fluido-roca. Tiene que pasar una gran cantidad de fluido a lo largo de estas rocas en un volumen de roca también muy grande para ser capaz de extraerlo, de lixiviarlo y de concentrarlo. Y pues eso implica también un proceso largo en el tiempo. Finalmente, bueno, el fluido asciende, deposita su carga, no solamente lleva plomo y cloro, bueno, lleva muchos más elementos y por eso es que formamos una variedad mineral más amplia. También lleva bario, que es un mineral químicamente muy similar al plomo y por eso también es fácilmente
removible, y ese elemento pues va a generar la varita, que es un mineral blanco. Por eso estas fumarolas son blancas, porque los minerales que están acá siendo exhalados, algunos son no metálicos y son de color blanco, y pues son más abundantes. ¿Qué pasa con los SEDEX en cuanto a la roca encajante? Bueno, está esta palabrita de acá que ya les había mencionado, y es que son singenéticos. Como tenemos un ambiente de fondo marino, pues a la vez que exhalamos ese material particulado, también se está sedimentando material clástico y específicamente pues material sedimentario, valga la redundancia. Quiere decir que este material mineralizado se va a mezclar con el material sedimentario y vamos a generar un complejo estratificado singenético, es decir, se va a formar simultáneamente a la roca encajante. Por eso es importante ese rasgo. Y lo más probable es que en el momento en que la mineralización se ha formado, pues tengamos una alternancia entre capas mineralizadas y capas sedimentarias. Capas mineralizadas y capas sedimentarias. Aquí vamos a tener, además de sulfuros, también vamos a tener sulfatos y, bueno, nuevamente intercalados. A forma de recordarles lo que ya les había comentado, son márgenes continentales pasivos los que permiten la formación de estos yacimientos y se dan en plataformas epicontinentales. ¿Qué es una plataforma continental? Bueno, es esa parte de la placa continental que está sumergida en el mar y que por lo general está compuesta de rocas carbonatadas. Eso fue todo con los SEDEX y por último vamos a ver lo que son los Mississippi Valley Type, que son otro yacimiento teletermal muy importante, porque por esto es que Estados Unidos es tan importante a la hora de producir el plomo y bueno, ahí se basa también en gran parte su industria armamentista, ¿no? ¿Qué son los Mississippi Valley Type? Bueno, tienen una relación muy similar o muy estrecha con los SEDEX, solo que en vez de formarse en el fondo marino, se forman directamente en la plataforma carbonatada. Por eso es que vemos aquí esta convención litológica de los ladrillitos, simboliza las calizas, y el mecanismo es el mismo. O sea, una vez entendido el SEDEX, entender el MBT es mucho más sencillo porque tenemos nuevamente fluidos que van lixiviando metales de las rocas del basamento y luego lo van a conducir a través de fallas regionales hasta zonas subaéreas donde van a precipitar su carga química. Entonces, nuevamente, los Mississippi Valley Type son las menas más importantes de plomo y de zinc junto a los SEDEX. Ambos comparten esa característica. A diferencia de los SEDEX que se forman en el fondo marino, estos están en la plataforma carbonatada. Esa plataforma, a su vez, puede estar sumergida, ¿no? Porque estamos hablando de que ahí todavía hay mar, pero pues mucho más somero. Puede generar brechamiento, puede generar, como todo proceso hidrotermal, pues a medida que asciende ese fluido, si está a una elevada presión, pues puede romper la roca encajante. Y por lo general, esa interacción entre el fluido y la roca caliza, que es una roca muy activa, o sea, químicamente muy activa, pues puede generar una disolución o reemplazamiento. Y eso que, o sea, en este caso en el caso de estos fluidos, no se alcanzan mayores grados de acidez. Sin embargo, pues las calizas son tan susceptibles que permiten este tipo de interacciones. Y así es que formamos estos yacimientos tipo MBT. Nuevamente, asociado al plomo puede estar el bario, asociado al zinc puede estar el cadmio, por ejemplo, y particularmente la plata. La plata tiene una gran afinidad con el plomo y entra dentro de la estructura de las galenas. Así que, bueno, eso es todo lo que tenía por contarles de los yacimientos tipo SEDEX y MBT. Y con eso finalizamos esta primera parte. No les comenté al inicio que esta es una de 2 charlas acerca de los yacimientos tipo y su geología. Entonces espero que hayan aprendido y recordado muchas cosas de la geología de los yacimientos. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su invitación.
Ricardo, muchas gracias. Yo no te pregunté, ¿esta conferencia la podemos subir al canal? Profe, no hay problema, claro que sí. Ah, bueno, estuvo súper porque yo hacía mucho tiempo no veía yacimientos minerales y estuvo espectacular, me gustó mucho. ¿Qué era lo que te iba a preguntar, Tony? Hay gente que te está pidiendo la presentación, pero es así, tú mirarás cómo la administras con las personas. O sea, yo me encargo de que se cuelgue en el canal de Cuarentena con Geociencias, digamos, esta charla, pero ya tú mirarás la presentación cuándo. Te está preguntando de cuándo vas a hacer la segunda charla. Bueno, en cuanto a la presentación, pues no hay ningún problema porque toda la información que está ahí es libre. Sin embargo, todas las citas y las referencias están al final para quienes quieran como llegar a material más específico. Así que podemos organizar como un drive y compartir el drive, por mí no hay inconveniente. Le iba a decir, profe, que la siguiente charla es de hoy en 8 y ahí vamos a hablar de los yacimientos que aún nos hacen falta. O sea, hoy hablamos enteramente de yacimientos ígneos, magmatógenos. La siguiente sería de metamórficos, sedimentarios y de laterización, o sea, exógenos. Y vamos a hacer un pequeño aparte sobre exploración, o sea, sobre cómo explorar esos yacimientos, ya que son más poquitos y bueno, se puede hacer de una forma más concreta. ¿Y tú ya coordinaste con Flovero cómo la van a hacer? Ah, no sé. ¿Por qué no? Porque dentro de 8 días, pues mejor dicho, la semana entrante, todo lo que se van a hacer son puros foros nomás. Ah, no, o sea, pues, sería la semana 27. Listo, pero perfecto, por mí no hay inconveniente. Vale, me imagino que los chicos escribirán o harán algo bueno. Súper. Si alguien tiene alguna pregunta de la conferencia, ahí está la gente enloquecida pidiéndote qué. Podemos hacer una parte de preguntas tal vez, si alguien quiere aclarar alguna cosa por el chat y pues yo les contesto aquí hablando, o lo de la presentación no hay problema, se las puedo compartir, voy a hacer un drive y hago público el link y pues creo que los chicos de la SEC y de la SGA se los pueden hacer llegar sin problema. Entonces, unos minutos tal vez a las preguntas, si están interesados en aclarar alguna cosa, y si no, pues damos por terminado. A ver. No, la gente lo que está haciendo es enloquecida pidiendo la presentación. Bueno, listo, profe. No, nada, para eso es, para compartir. No, si hay una pregunta de un chico, Ray André Merino. Dice. Los metales en los yacimientos MBT y SEDEX provienen por la lixiviación del basamento. En esencia sí, porque el basamento tiene una composición, pues, por lo general granítica, o sea, es muy compleja. En el basamento tenemos rocas de muchos tipos, pero tenemos una gran componente granítica. Entonces, en esos granitos o en esos granitoides vamos a tener mucho plomo y mucho bario, mucho zinc, que van a ser fácilmente removibles por los fluidos. Entonces, esos fluidos ya ricos en cloro vienen, los sustraen y vuelven y se los llevan a la superficie y ahí depositan en los SEDEX o en los MBT. ¿Cuál de los chicos de los capítulos se va a encargar de copiar los correos de la gente para que les hagan llegar el link del Dropbox? Alguien que se responsabilice de eso para no quedarle mal a la gente, porfis. El otro es, tienes otra pregunta aquí. ¿Las brechas hidrotermales también juegan papeles importantes? Ay, se me bajó. ¿En los epitermales de alta sulfuración? Bien, el brechamiento tiene una especie de ventana, ¿sí? Y por eso es que hay que comprender la presión a la cual se puede generar. O sea, para responderle más concretamente, cuando estamos en sistemas epitermales y ya en zonas muy someras, las presiones son muy bajas, entonces ahí el brechamiento no es importante. Se puede dar porque una acumulación de presión se puede dar en cualquier punto del sistema, pero no es el factor que impera. Es más bien en un ambiente hipoabisal, en un ambiente de tipo pórfido, donde el confinamiento eleva las presiones y se da ese fracturamiento hidráulico. Es por eso que hablamos de stockworks y de brechas hidrotermales en los pórfidos. Bien, me preguntan por... A ver, ¿me siguen escuchando?
Sí, te escuchamos. Hay un chico que está preguntando que cuando con una alteración potásica, espérate que yo le leí por aquí. Sí, yo también. ¿Cuándo hay sulfatos asociados a alteración potásica? Perdón, pero la perdí. ¿Cómo es? ¿Cuándo hay sulfatos asociados a alteración potásica? No, son cosas diferentísimas. O sea, los sulfatos están en las zonas epitermales de alta sulfuración, o sea, en zonas muy cercanas a la superficie. La alteración potásica es más de pórfidos, estamos en zonas muy profundas, ¿sí? Y ahí en ese punto precisamente no hay sulfatos, porque la alteración potásica tiene un ambiente neutro, abásico, mientras que cuando hay sulfatos, estamos hablando de un ambiente muy ácido. Entonces, separemos esas dos cosas. Bien, te preguntan, el yacimiento de oro en Cerro Rojo, en la Serranía Machado, en Taraira, Baupés, ¿usted cómo lo clasifica? Taraira es algo complejo porque tiene una mineralización de oro, sí, pero en rocas metamórficas. Es complejo, o sea, de hecho no he dado con una clasificación o con un estudio que lo clasifique como dentro de este sistema que hemos venido hablando. Puede ser un oro, no me atrevo a decirlo porque no lo he estudiado lo suficiente, la verdad, como para darles una respuesta de Taraira. De pronto en la siguiente charla les doy el dato, más bien. Dice, en un sistema epitermal de HS, ¿en qué condiciones se formaría la natroalunita y dónde estaría ubicado según el modelo de yacimiento? ¡Jue madre! ¿Dónde está esa pregunta? Juan Carlos Canalú y Durán. Profe, repítame porque lo perdí, la verdad. Qué pena. En un sistema epitermal de HS, sí, ¿en qué condiciones se formaría la natroalunita y dónde estaría ubicado según el modelo del yacimiento? Bueno, la natroalunita, que es un tipo de alunita, decimos que son los sulfatos, la última parte de las alteraciones junto al cuarzo queroso, al cuarzo buggy. Entonces, esa lunita estaría en la alteración argílica avanzada, es decir, en la parte subsuperficial a superficial del sistema, inmediatamente encima del sistema geotermal, es decir, del pórfido. O sea, estamos hablando de las condiciones más someras y de la alteración argílica avanzada. ¿Listo? De BMS me preguntan, sí, no incluí BMS acá porque son precisamente ya procesos volcánicos y no son teletermales, porque los teletermales veíamos que son de baja temperatura, en cambio los BMS son de muy elevada temperatura. Podemos hacer un apartado pequeño sobre los BMS en la siguiente charla para complementar esa parte ahí y poderlos diferenciar bien con los MBT y con los CEDEX. Me parece buena idea. ¿Tienes ahí más? ¿Cuáles serían los factores por lo que la mayor mineralización de skarn se da en las zonas de exoskarn? Bueno, esa es una gran pregunta y la respuesta es la siguiente. Entonces, volvamos al entorno de los skarns. Tenemos una roca encajante que es carbonatada, o sea, es muy activa. ¿Y qué es lo que pasa? Que los fluidos calientes y ácidos o medianamente ácidos, cuando llegan, disuelven esa caliza. Quiere decir que crean espacio. Espacio como el espacio de acomodación en estratos, bueno, es lo mismo en yacimientos. Necesitamos espacio. Y en ese espacio, las condiciones físico-químicas cambian mucho y cuando viene el fluido siguiente, pues se encuentra con un espacio abierto y dice, uy, hijo de madre, cambió la presión, la temperatura, entonces precipita su carga química y ahí tenemos la mayor mineralización. O sea, el choque químico es mucho más abrupto en la zona del exoskarn. Por eso es que ahí tenemos la mayor concentración mineral. Bien, ¿qué más hay por ahí? ¿Cuál es la característica principal del telescoping en yacimientos tipo pórfido epitermales? No sé la pregunta si se refiere como a explicar un poco más el concepto. El telescoping en inglés, pero lo que es las intrusiones telescópicas quiere decir que se superponen unas con otras. ¿Por qué? Porque a medida que los pulsos magmáticos ascienden, pues ellos ascienden por las zonas de mayor debilidad y esas zonas de mayor debilidad son las que ya están abiertas. Entonces son las mismas fallas, son los mismos planos, por decirlo así, de debilidad y por eso se superponen
unas sobre otras. Bien, ¿algo más? Complejos sonados CUSAC. ¿Qué info tienes? No, pues no lo tengo presente el CUSAC. Es otra cosa que podríamos charlar a la próxima. La anhidrita es un sulfato, pero bueno, ese es otro tipo. Bueno, esa es una gran apreciación y una muy buena, un buen comentario. La anhidrita, en efecto, es un sulfato de calcio, y se encuentra asociado a la alteración potásica. Es correcto, en eso no vamos a discutir. Digamos que no se trata de hacer generalidades, porque todos saben que en geología nada es determinantemente estricto.